Dios los bendiga. Vamos a hacer el estudio de esta semana. Pido una disculpa por habernos atrasado por muchas actividades. Ahora voy a tratar de ponerme al corriente ya cada semana, volver a retomar nuestro estudio de cada semana, nuestro estudio profundo y extensivo. En el tema anterior nos quedamos con los pecados de Caín. El hecho de que Caín había cometido muchos errores y vamos a continuar con esos errores el día de hoy. Terminamos la vez pasada viendo que el primer error que cometió fue el pecado de prevaricación. ¿Se acuerdan que era el pecado de prevaricación? La prevaricación es cuando sabemos la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios, pero aún así de conciencia y con toda libertad cometemos pecado. No es lo mismo que caer por tentación en un pecado a decidir con todo el corazón hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada. Eso es prevaricación. Por ejemplo, el pecado del robo. Si yo por tentación robo algo, no es lo mismo la debilidad a decidir con toda la conciencia, con todo el corazón y con toda mi libertad cometer un robo, cometer un fraude, cometer una estafa. Eso ya cae en el área de practicar un pecado. Por eso es tan condenable por el Señor el practicar un pecado. Cuando somos tentados, somos débiles y podemos caer y levantarnos. Y el Señor nos perdona de todo corazón. Pero cuando nosotros intencionalmente practicamos un pecado, entonces prácticamente ahí ya no hay un perdón, no hay una reconciliación por parte del Señor, porque intencionalmente nosotros no estamos realmente dispuestos a abandonar nuestro pecado. Eso fue lo que le pasó también a Judas. Entre los 12 apóstoles, se dice que Judas prácticamente nunca realmente le entregó su vida ni su corazón al Señor. Él nunca se convirtió a Cristo, porque incluso la misma palabra nos dice que Judas, intencionalmente y aparentemente sin que nadie se diera cuenta, aunque el Señor sí lo sabía, robaba de la bolsa de los diezmos y las ofrendas, porque él estaba encargado de la administración de diezmos y ofrendas, y él intencionalmente y a escondidas robaba de esos diezmos y de esas ofrendas. Entonces él no pecaba como una persona que fuera tentado, como una persona que cayera en el pecado, sino que él abiertamente practicaba el pecado y mostraba una cara de piedad, siendo que realmente él nunca abandonó su pecado. Y esto era lo que principalmente le pasaba a Caín. Caín nunca abandonó sus pecados, mostraba una cara de piedad delante de Dios, pero una cara falsa porque no tenía un corazón arrepentido. Y aquí empezamos nuestro estudio de esta semana. En segundo lugar, la segunda parte, lo segundo que Caín hizo mal fue que él negaba la realidad de la condición humana del hombre. Él negaba esa realidad en la que el hombre y la mujer estaban lejos de Dios y perdidos en sus pecados. Y él pensaba o actuaba como si todo estuviera bien delante de Dios. Caín actuaba como actúa mucha gente el día de hoy en el mundo. Piensan que Dios es demasiado bueno, demasiado bondadoso, demasiado misericordioso. Piensan que Dios no mandaría a nadie al infierno porque Él es tan bueno, que no se atrevería a hacerlo. Piensan que al final de todo, al final Dios va a perdonar a todos porque es un Dios de amor y Él no va a poder castigar a nadie. Piensan que todos los seres humanos somos hijos de Dios, seamos o no seamos creyentes, todos somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre y como Padre Él tampoco va a castigar a nadie. Incluso
en las iconografías, en las imágenes que se hacen de Dios, se le ve como un viejito bonachón, un viejito de barba blanca muy bueno al que todo mundo abusa de él porque es demasiado bueno. Caín pecó de esa manera, de la manera en la que peca mucha gente al desconocer cómo es nuestro Señor realmente. De, Él ignoraba o trató de negar la verdad de que todos estamos fuera de la gracia de Dios y condenados en nuestros pecados. ¿Y qué pasa cuando alguien niega esa realidad de que estamos perdidos y necesitados de salvación, de perdón, de misericordia, de redención? No hay esperanza de salvación para una persona que no espera nada de Dios. No hay esperanza de perdón para alguien que no está dispuesto a pedir o a arrepentirse. No hay arrepentimiento para alguien que no esté dispuesto a reconocer su situación, su condición real de necesidad en el Señor.